La clase de hoy es la primera parte de muebles laminados. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a ver cómo realizar muebles laminados. Vamos a comenzar comentando qué es un laminado. Es una placa que tiene una base aglomerada, vienen en distintos espesores, y una capa de laminado plástico. Vienen en diferentes calidades. Por ejemplo, vienen en foil, que es el más económico y que también es el menos duradero. Después viene con base melamínica, que es el caso de estas muestras, y después vienen con laminados plásticos. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor, que es la línea estándar, la más común para utilizar en este tipo de trabajo. Para comenzar nuestro trabajo vamos a ir a nuestros pasos habituales, que son la diagramación y el despiece. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas, para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Entonces, vamos a armar un mueble tipo escobero, una alacena, un mueble para un extractor de aire, otra alacena y un mueble para colocar en él, por ejemplo, un microondas, que es muy útil en una cocina. Este lo vamos a hacer abierto con un estante y una puerta entera. Vamos a distinguir las puertas con estas manijitas. Las medidas que vamos a utilizar para estos muebles son las siguientes. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestro despiece. ¿Cómo vamos a trabajar en el sentido de unir nuestras placas? Yo les había dicho que íbamos a trabajar a tope y significa que vamos a trabajar nuestras placas directamente arrimadas una contra otra, en este sentido,
y luego la vamos a atornillar una contra otra, fresando el tornillo para que quede plano con la superficie del mueble. En este caso nosotros vamos a trabajar con los techos y pisos que tengan la medida exterior. Es decir, que si nosotros necesitamos saber la altura, por ejemplo, si una alacena tiene 60 centímetros, cuando armemos nuestra alacena, que va a tener esta característica, la medida va a ser 0,60 exterior. Significa que el parante, o lo que va a ser de parante en este caso, va a tener de medida 60 menos el espesor del piso y del techo. Como estamos trabajando con 18 milímetros de espesor, tenemos que descontarle 36 milímetros a 60 centímetros para obtener el lateral o parante de nuestro mueble. Vamos a trabajar entonces con nuestro despiece, tratando de aplicar en todos los muebles esta forma de trabajo. Bueno, cada uno de estos muebles lleva un fondo, que en este caso va a ser el mismo material. Vamos a usar un aglomerado enchapado pero de una sola cara, de 3 milímetros, que en este caso no lo colocamos porque como hay que hacerle una canaladura posterior para que entre, una vez que estemos en las máquinas y le hagamos esa canaladura y esté armado el mueble, allí tomamos la medida en el momento en que haya que armarlo. Hasta este momento nosotros trabajamos con el aprovechamiento de la madera, traíamos el tablón, la tablita, el listón, lo que fuere que estábamos trabajando, lo poníamos sobre la mesa y veíamos un aprovechamiento integral. En este caso estamos hablando de una placa de casi 100 kilos de peso, con la cual no podemos trasladarla fácilmente. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar una hoja, hacer un dibujo en escala, tomando en cuenta que la hoja mide 2,60 m por 1,83 m y teniendo en cuenta que las vetas van a lo largo, en sentido del largo de la hoja. Entonces, en ese dibujito que nosotros vamos a hacer, comenzamos a colocar la medida de nuestras plaquitas, ¿sí? Teniendo en cuenta que no podemos cortar en el medio, es decir, nosotros tenemos que tratar de siempre utilizar un mismo ancho para hacer un corte longitudinal o un corte transversal y después poder aprovechar al máximo nuestra hoja. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Existen otras bases, aparte del aglomerado, para hacer este tipo de muebles? Sí, existe una base que es de MDF, se llama una placa, que es una sigla en inglés que significa placa de densidad media, que es mucho más compacta, es otra calidad de material. Es un poco más cara, pero tiene una mejor terminación. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué otro mueble aparte de este se puede realizar con el aglomerado? Con este tipo de material podemos realizar los muebles que nosotros querramos hacer. Como vienen en tanta variedad de colores e imitaciones, es infinidad la cantidad de muebles que se pueden hacer. Desde una mesa para un televisor, pasando por un modular, hasta muebles de cocina como vamos a hacer nosotros. Los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero, metro de varilla, rollo de tapacanto, máquina de calor, agujereadora, lija, trincheta, atornilladora, avellanador, tornillos, lima, espátula y 3 placas de aglomerado
enchapado en melamina de 18 milímetros de espesor. Las máquinas que usamos hoy son la escuadradora y la seccionadora vertical. Bueno, vamos a trabajar ahora en la seccionadora vertical. Es una máquina que se utiliza para hacer los cortes gruesos, es decir, el tronzado. Nosotros vamos a colocar aquí nuestra hoja y vamos a hacer los cortes gruesos y después los cortes definitivos los vamos a hacer en la escuadradora. ¿De acuerdo? Bueno, esta máquina consta de un panel de respaldo donde va apoyada nuestra placa y un carro que corre todo a lo largo de la máquina para hacer un corte longitudinal y un carro para hacer los cortes transversales. Ya tenemos entonces nuestra hoja para cortar, firme, apoyada sobre la máquina. Ahora necesitamos que tengan las medidas listas para cortar. Pásenme un diagrama. Bueno, entonces a partir de estas medidas, nosotros sabemos entonces que tenemos que cortar tiras de 30 centímetros. Vamos entonces a colocar la medida. Aquí tienen unas reglas numeradas donde nosotros vamos a colocar las medidas a cortar. Con esto fijamos la palanca, bajamos la hoja, la apoyamos y comienza el corte con un desplazamiento del carro hasta el final de la máquina. Vamos a colocar una cuña en cuanto comience el corte, otra por aquí y otra por acá y una antes del final. Porque por su propio peso la hoja va a caer sobre el corte y también va a caer sobre la hoja que está cortando. Entonces, para que no lastime al final del corte y caiga sobre la hoja, lo que vamos a hacer es colocar esas cuñas y nos va a mantener la distancia entre el corte de arriba y la hoja que va a quedar en la máquina. ¿De acuerdo? ¿Cortamos? Hola, mi nombre es Claudia, soy alumna del curso de carpintería. Bueno, me llamó la atención el curso de carpintería por el tema de ver cómo se hacían las cosas. Y siempre de chiquita hice manualidades, como porcelana fría o masa que me hacía mi mamá o lo que sea, que se me ocurría en el momento. Y me llamó la atención volver a empezar, ahora que estaba más grande. Bueno, desde que fui mamá, que tengo un nene que se llama Tiziano, me llamó la atención empezar a querer hacer cosas de maderas para él. Me gustaría hacerle cosas con mis propias manos. Desde un caballito hasta alguna casita de madera grande donde él se pueda meter a jugar, o un caballito con rueditas que se pueda mover, o alguna cama también, o los mismos muebles con cajoneras y placancitos lindos a medida de él, para que él se sienta a gusto con sus cosas que le hizo su mamá y está hecho con mis manos, y eso también estaría bueno.
Antes de comenzar a cortar las placas en la escuadradora, vamos a ver el incisor, que en la seccionadora vertical no se ve por estar tapado por una cuestión de seguridad. El incisor es una fresa o sierra que trabaja en forma inversa a la sierra principal. Entonces, el trabajo que hace es cortar previamente el laminado plástico. Lo corta en forma inversa, no lastima, y después el aglomerado o base la va a cortar la sierra principal. Cuando esto trabaja no se ve. Entonces, tengan cuidado al trabajar y tener en cuenta que estamos trabajando con el incisor levantado. ¿De acuerdo? Vamos a cortar. Tenemos cortadas entonces todas las placas del mismo ancho, ya listos para armar los cuadros de nuestros muebles. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un canelador o rebaje para que entre el fondo y forme parte del ancho de nuestra madera. Es decir, que el fondo no quede aplicado sobre la trasera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar la hoja principal a una altura de aproximadamente entre 13 y 14 milímetros. Bueno, ahora vamos a encender. Bueno, lo que nosotros queríamos realizar era este rebaje, para que luego el fondo entre y quede parejo en el espesor o ancho del mueble. De esta manera es una manera mucho más prolija que colocarla que si fuese a tope. Bueno, ya tenemos entonces todas nuestras placas cortadas para comenzar a enchapar los filos. Les voy a mostrar entonces con qué lo vamos a hacer. Vamos a utilizar este filo melamínico, que es ni más ni menos que el papel que se utiliza para forrar la placa, con un respaldo engomado, en este caso, para poderlo pegar fácilmente con una máquina de calor. Lo vamos a colocar sobre el canto y vamos a utilizar esta pistola de calor que va a hacer que el pegamento que tiene en el respaldo se derrita y se adhiera al aglomerado. Una vez pegado, vamos a proceder a refilar el excedente de cada costado. Una vez que tenemos refilada ambos lados, vamos a lijar
A partir entonces del enchapado de nuestros filos, vamos a comenzar el armado de los muebles. Para este armado vamos a necesitar una mecha para agujerear de la medida del diámetro del tornillo. Y vamos a marcar dónde vamos a agujerear. Si estamos trabajando con 18 milímetros, tendríamos que marcar a 9 milímetros y por lo menos a 5 centímetros del borde. Se hace de esta forma para que la placa no raje en el lugar donde entra el tornillo. Entonces, para el agujereado de la placa que pase, vamos a tomar la medida entonces exterior del diámetro del tornillo y para la colocación del tornillo en el espesor de la placa, vamos a tomar la medida del alambre, es decir, la medida sin los filetes. Entonces, al hacer esa perforación, evitamos que la placa se raje y no tome bien el tornillo, por ende no va a apretar ni hacer la fuerza necesaria como para que el mueble quede perfecto y fuerte. En el caso de estos tornillos necesitamos que la cabeza del mismo quede parejo con la placa. Entonces, lo que vamos a hacer, como esto es el material exterior es un poco duro, lo vamos a fresar hasta que, fíjense, el tornillo queda en el mismo plano con respecto a la placa. Bueno, vamos entonces a comenzar el armado. Y vamos a hacer los frentes que queden perfectamente alineados. Y allí vamos a perforar la placa y vamos a colocar un tornillo. Acá vamos a terminar de alinear con un solo tornillo y después recién vamos a hacer la otra perforación. Bueno, entonces a partir de esta demostración queda que ustedes comiencen a armar los otros módulos y luego en la clase siguiente le vamos a colocar los fondos. ¿Sí? Bueno, manos a la obra. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Bueno, vamos a trabajar ahora en la seccionadora vertical. Es una máquina que se utiliza para hacer los cortes gruesos, es decir, el tronzado. Nosotros tenemos cortadas entonces todas las placas del mismo ancho, ya listos para armar los cuadros de nuestros muebles. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerle un canelador o rebaje para que entre el fondo y forme parte del ancho de nuestra madera.
Bueno, ya tenemos entonces todas nuestras placas cortadas para comenzar a enchapar los filos. Vamos a utilizar este filo melamínico, que es ni más ni menos que el papel que se utiliza para forrar la placa, con un respaldo engomado, en este caso, para poderlo pegar fácilmente con una máquina de calor, con una pistola de calor. Para este armado vamos a necesitar una mecha para agujerear de la medida del diámetro del tornillo. Bueno, creo que hoy hemos avanzado bastante en la construcción de los muebles. Nos resta colocarle los fondos, las puertas y darle las terminaciones necesarias para que la próxima clase los podamos concluir. Los espero la próxima clase. En la clase de hoy vamos a ver la segunda parte de muebles laminados.
días a todos. Hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase de muebles laminados. Vamos a terminar el mueble que comenzamos la clase anterior. Les voy a recordar un poquitito qué es lo que hicimos hasta el momento. A partir de nuestra placa laminada, hicimos el aprovechamiento, cortamos la placa, preparamos los agujeros, colocamos filos en cada una de las partes que componen nuestro mueble y armamos la estructura principal del mueble. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es colocarle los fondos, puertas, estantes y herrajes para concluir con nuestro trabajo. Los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero, metro de varilla, soportes, atornilladora, tornillos, martillo, punta de marcar, bisagras tipo italiana para mueble de cocina, 3 placas de aglomerado enchapada en melamina de 18 milímetros de espesor y una placa de fondo laminada. Las máquinas que usamos hoy son la escuadradora y la agujereadora de banco, Bueno, vamos a colocarle entonces el fondo, que es una base aglomerada de MDF y una lámina de melamina. Tiene una sola cara revestida y es la que va hacia adentro del mueble. Este fondo no solamente nos va a dar la terminación y va a hacer que no se vea la parte posterior de la pared o mampostería, sino que además nos va a dar la escuadra requerida por el mueble para la colocación de estantes y puertas. Lo vamos a fijar inicialmente con unos clavitos para que no se nos mueva o se vaya del lugar. Y después lo vamos a atornillar directamente, sin agujeros ni nada, con tornillos autoperforantes que nos va a permitir tener un anclaje perfecto del fondo y además muy seguro.
Vamos a utilizar para colocar los soportes para los estantes una plantilla que hemos preparado con 3 agujeros donde se va a desplazar el estante a la altura que el usuario requiera. Vamos entonces a apoyar, ya tenemos una distancia predeterminada, entonces vamos a apoyar la distancia mayor sobre el borde del mueble y vamos a agujerear directamente con la máquina los 3 agujeros. Después, siempre con la misma base hacia el mismo lado, vamos a correr hacia el lado de enfrente, hacia atrás y hacia el otro costado. Es decir, en los 4 lados vamos a realizar los 3 agujeritos y allí vamos a obtener una nivelación perfecta con una regulación igualmente exacta. Una vez entonces realizados en las 4 esquinas los agujeros, vamos a colocar los soportes para los estantes y ya está listo para colocar el estante. Bueno, fíjense entonces cómo quedó el estante, bien firme, no se mueve, eso porque están todos los agujeros a la misma altura y en la misma distancia. A partir de acá entonces, en el interior del mueble no nos resta hacer absolutamente nada, solamente colocar las puertas. Bueno, para colocar entonces nuestra bisagra en las puertas, vamos a tener que utilizar esta máquina y colocarle una fresa para agujerear justamente con la medida que tiene la bisagra. En este caso vamos a trabajar con una guía para poder apoyar la puerta y que todas las bisagras tengan la misma distancia entre el borde de la puerta y el comienzo del agujero. Bueno, la medida es la correcta. En este caso vamos a dejar desde el borde hasta el comienzo de la fresadura 6 milímetros. Es la distancia correcta para que la puerta cubra casi todo el frente. Nos van a quedar simplemente del borde del mueble entre 1 y 2 milímetros, de acuerdo a la regulación que le demos. Cuando estén trabajando en la agujereadora de banco, van a tener que tener la precaución de tomar la puerta, fijarla bien contra la guía y contra la mesa para que no se corra y el agujero no sea defectuoso, ¿sí? Entonces, si no pueden solos, uno esté de un lado, otro de otro, uno sujeta bien fuerte contra la mesa y luego perforan. Vamos a darle la profundidad que tiene la mecha o la fresa completa.
Vamos a proceder entonces a colocar estas bisagras. Son de tipo italiano para muebles, se llaman así. Se pueden adquirir de dos medidas. Esta que es de 26 milímetros de diámetro y otra un poquitito más grande que es de 35 milímetros. Vamos a colocar entonces nuestra bisagra tratando de que el ángulo de colocación sea de 90 grados. Bueno, aquí tenemos entonces nuestras puertas colocadas. En este momento lo único que resta es colocar las manijas o tiradores, lo que le vayamos a colocar. Entonces vamos a marcar a una distancia, vamos a agujerear y colocar los tiradores. Bueno, aquí tenemos nuestro mueble entonces listo y terminado para ser colocado. Yo soy Mauro y soy alumno del curso de carpintería. Soy estudiante de abogacía, estoy en cuarto año. Trabajo en tribunales hace 2 años como cadete. Mi primer contacto con la carpintería fue cuando yo era chico, ¿no? Tenía, creo que calculo 5 o 6 años. Iba con un amigo a la casa de la abuela de él, que nos enseñaba los sábados, durante toda la tarde, a hacer distintos tipos de juguetes, ¿no? Con maderas que ella tenía. Con tacos, con maderas que le había sobrado de las, no sé, cajones, de cajas, de verduras, lo que fuese. Y nada, nos pasamos una tarde entera con ella y mi amigo, ¿viste? Armando nuestros propios juguetes, que era increíble. Armamos básicamente casas, porque eran como maderas triangulares, ¿no? Eran tacos gruesos y triangulares. Armamos casas, castillos, autos que eran bastante cuadrados, porque ¿viste? Uníamos las dos maderas. Y es algo que me ha quedado de chico, digamos, eso pendiente, ¿no? Digamos, esas actividades manuales que uno hace, que la verdad es que me gustaban. Entonces, bueno, se dio esta oportunidad de hacerlo y ahora que estoy como un poquito más, con algunos tiempos un poco más acomodados, nada, decidí hacerlo por hacerlo, ¿no? Para hacerlo.
esta parte de la clase, en nuestra última clase, vamos a dedicarnos a despejar dudas. Siempre hay alguna rotura, algún arreglo que hacer en algún lado y bueno, este es el momento para que sepamos cómo hacerlo o tengamos una idea para que ustedes puedan solucionar esos temitas por los cuales a lo mejor vinieron al curso. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el tapacanto después de un tiempo se sale del mueble, se despega? ¿Cómo lo podemos solucionar? Evidentemente si se despega es porque estuvo mal pegado, porque el adhesivo que trae el tapacanto o con los que se pegan los tapacantos son adhesivos de una alta resistencia. Si se llega a despegar y tiene todavía el respaldo de adhesivo, se puede calentar, por ejemplo, en tu casa lo puedes calentar con una plancha y se vuelve a pegar. ¿Qué pasa si al colocar las puertas de un mueble quedan desniveladas? Las bisagras que se utilizan hoy día tienen todas regulación, ¿eh? Se pueden regular tanto hacia un lado como hacia otro, de alto, de ancho. Entonces, tendríamos que buscar la forma, de acuerdo a la bisagra que esté colocada en ese mueble, de regularlas, ¿eh? Hay que encontrarle una regulación, buscarla y dejarla con una luz justa. ¿Qué pasa si una bisagra se falsea o se rompe? ¿Cómo puedo hacer yo para arreglarla? Bueno, en el caso de las bisagras hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el mueble en cuestión es de aglomerado. Si es de aglomerado y los agujeros se agrandaron, habría que rellenar los agujeritos con alguna especie de tarugo de madera blanda, encolarlas, dejarlas secar y volver a colocar la bisagra en el mismo lugar. ¿Los fondos de los muebles se pueden encolar o necesariamente hay que atornillarlos? En el caso de que haya madera contra madera, en un mueble, supongamos un placar una biblioteca o algo por el estilo que esté hecha de madera y el fondo sea de madera o un terciado, por ejemplo, se pueden encolar. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si ese mueble hay que desarmarlo, cuando saquemos el fondo hay que romperlo para sacarlo, ¿sí? Ahora, en el caso de que vaya a ser un mueble que va a quedar fijo, un mueble a medida, que va entre dos paredes y que nunca más se va a mover de ahí, se puede encolar tranquilamente. Sobre todo para darle más seguridad al mueble, para darle la escuadra a las puertas. En el caso que una silla se rompa o se despegue, ¿cómo la puedo arreglar? El caso de las sillas es un caso muy típico de arreglos hogareños. Entonces tendríamos que, para hacer un buen arreglo de una silla, habría que desarmarla de forma completa. Limpiar los encastres, ya sea caja espiga o tarugo, limpiarlos del adhesivo que tenga y volverla a encolar, ¿eh? Tener la precaución de numerar las partes para que no cambiemos ni invertamos ningún tipo de pieza y que vaya todo exactamente en el mismo lugar, pero con un nuevo adhesivo. Entonces, al encolarlo nuevamente y al estar la madera en contacto con el adhesivo, va a tener una fortaleza importante. Si se rompe el elástico de una cama, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, en general los elásticos lo que suele pasar es partirse los listones donde va apoyado el colchón. Eso es fácilmente reemplazable. Si está clavado o atornillado, se desclava o se desatornilla y se coloca una nueva pieza. En el caso de los largueros, por ejemplo, lo que suele suceder es que por el uso se va desgastando los encastres que en general son de tarugo. Hay que sacarlo, desarmar la cama y reemplazar el tarugo que esté roto en este caso o agrandado. Se agrandan los agujeros donde van los tarugos. En el caso de que se haya agrandado el agujero, colocamos un tarugo más grande. Y en el caso de que se haya roto, lo reemplazamos. Esos serían los arreglos típicos que se le pueden hacer a una cama. Vamos a colocarle entonces el fondo, lo vamos a fijar inicialmente con unos clavitos para que no se nos mueva o se vaya del lugar. Y después lo vamos a atornillar directamente, sin agujeros ni nada, con tornillos
autoperforante que nos va a permitir tener un anclaje perfecto del fondo y además muy seguro. Vamos a utilizar para colocar los soportes para los estantes una plantilla con 3 agujeros donde se va a desplazar el estante a la altura que el usuario requiera. Entonces vamos a apoyar la distancia mayor sobre el borde del mueble y vamos a agujerear directamente con la máquina los 3 agujeros. Es decir, en los 4 lados vamos a realizar los 3 agujeritos y allí vamos a obtener una nivelación perfecta con una regulación igualmente exacta. Bueno, para colocar entonces nuestra bisagra en las puertas, vamos a tener que utilizar esta máquina, la agujereadora de banco, y colocarle una fresa para agujerear justamente con la medida que tiene la bisagra. Vamos a colocar entonces nuestra bisagra tratando de que el ángulo de colocación sea de 90 grados. En este momento lo único que resta es colocar las manijas o tiradores, lo que le vayamos a colocar. Entonces vamos a marcar a una distancia, vamos a agujerear y colocar los tiradores. Bueno, entonces les agradezco y los saludo hasta siempre. Muchas gracias.
Es decir, nosotros tenemos que tratar de siempre utilizar un mismo ancho para hacer un corte longitudinal o un corte transversal y después poder aprovechar al máximo nuestra hoja. Bueno, hasta aquí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿Existen otras bases, aparte del aglomerado, para hacer este tipo de muebles? Sí, existe una base que es de MDF, se llama una placa, que es una sigla en inglés que significa placa de densidad media, que es mucho más compacta, es otra calidad de material. Es un poco más cara, pero tiene una mejor terminación. ¿Quién más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué otro mueble aparte de este se puede realizar con el aglomerado? Con este tipo de material podemos realizar los muebles que nosotros querramos hacer. Como vienen en tanta variedad de colores e imitaciones, es infinidad la cantidad de muebles que se pueden hacer. Desde una mesa para un televisor, pasando por un modular, hasta muebles de cocina como vamos a hacer nosotros. Los materiales que usamos hoy son lápiz de carpintero, metro de varilla, rollo de tapacanto, máquina de calor, agujereadora, lija, trincheta, atornilladora, avellanador, tornillos, lima, espátula y 3 placas de aglomerado enchapado en melamina de 18 milímetros de espesor. Entonces, a partir de allí nosotros tenemos que comenzar a hacer nuestro despiece. ¿Cómo vamos a trabajar en el sentido de unir nuestras placas? Yo les había dicho que íbamos a trabajar a tope y significa que vamos a trabajar nuestras placas directamente arrimadas una contra otra, en este sentido, y luego la vamos a atornillar una contra otra, fresando el tornillo para que quede plano con la superficie del mueble. En este caso nosotros vamos a trabajar con los techos y pisos que tengan la medida exterior. Es decir, que si nosotros necesitamos saber la altura, por ejemplo, si una alacena tiene 60 centímetros, cuando armemos nuestra alacena, que va a tener esta característica, la medida va a ser 0,60 exterior. Significa que el parante, o lo que va a ser de parante en este caso, va a tener de medida 60 menos el espesor del piso.
La clase de hoy es la primera parte de muebles laminados. Les doy la bienvenida. Hoy vamos a ver cómo realizar muebles laminados. Vamos a comenzar comentando qué es un laminado. Es una placa que tiene una base aglomerada, vienen en distintos espesores, y una capa de laminado plástico. Vienen en diferentes calidades. Por ejemplo, vienen en foil, que es el más económico y que también es el menos duradero. Después viene con base melamínica, que es el caso de estas muestras, y después vienen con laminados plásticos. La placa que vamos a utilizar es una placa con base aglomerada y una lámina, un papel de melamina que recubre ambas caras. Estas placas vienen en distintos espesores. Nosotros vamos a trabajar una placa en 18 milímetros de espesor, que es la línea estándar, la más común para utilizar en este tipo de trabajo. Para comenzar nuestro trabajo vamos a ir a nuestros pasos habituales, que son la diagramación y el despiece. Vamos a realizar en este caso distintos tipos de muebles tipo alacena, distintas medidas, para que ustedes tengan idea de cómo armar una y otra. Entonces, vamos a armar un mueble tipo escobero, una alacena, un mueble para un extractor de aire, otra alacena y un mueble para colocar en él, por ejemplo, un microondas, que es muy útil en una cocina. Este lo vamos a hacer abierto con un estante y una puerta entera. Vamos a distinguir las puertas con estas manijitas. Las medidas que vamos a utilizar para estos muebles son las siguientes. Y del techo. Como estamos trabajando con 18 milímetros de espesor, tenemos que descontarle 36 milímetros a 60 centímetros para obtener el lateral o parante de nuestro mueble. Vamos a trabajar entonces con nuestro despiece, tratando de aplicar en todos los muebles esta forma de trabajo. Bueno, cada uno de estos muebles lleva un fondo, que en este caso va a ser el mismo material. Vamos a usar un aglomerado enchapado pero de una sola cara, de 3 milímetros, que en este caso no lo colocamos porque como hay que hacerle una canaladura posterior para que entre, una vez que estemos en las máquinas y le hagamos esa canaladura y esté armado el mueble, allí tomamos la medida en el momento en que haya que armarlo.
Hasta este momento nosotros trabajamos con el aprovechamiento de la madera, traíamos el tablón, la tablita, el listón, lo que fuere que estábamos trabajando, lo poníamos sobre la mesa y veíamos un aprovechamiento integral. En este caso estamos hablando de una placa de casi 100 kilos de peso, con la cual no podemos trasladarla fácilmente. Lo que vamos a hacer nosotros es tomar una hoja, hacer un dibujo en escala, tomando en cuenta que la hoja mide 2,60 m por 1,83 m y teniendo en cuenta que las vetas van a lo largo, en sentido del largo de la hoja. Entonces, en ese dibujito que nosotros vamos a hacer, comenzamos a colocar la medida de nuestras plaquitas, ¿sí? Teniendo en cuenta que no podemos cortar en el medio.